Bienvenidos a otro directo de Nice Galicia, aquí me tenéis otra vez. Esta semana pretendía hacer un vídeo sobre, ya sabéis, en el grupo de amigos de Nice Galicia lo dije, un tops hermanos del Bushcraft, traducido al español, un tops pop Filmmaster, perdón, Fieldcraft, que Filmmaster, ahora estaba pensando en otra cosa, Fieldcraft. Y estaba pensando en hacerlo o mañana o pasado mañana, o sea que el fin de semana seguramente tengáis el vídeo sobre un cuchillo que me gusta mucho. Pero hoy vamos a tratar un tema de que en el grupo de, como digo, de WhatsApp, hola Juan, pues lo tratamos mucho, ¿no? Que son qué llevar al monte, si es mejor un cuchillo grande o un cuchillo pequeño. Como habéis visto en la miniatura, tengo un cuchillo que para mí es un cuchillo grande. Yo suelo llevar al monte normalmente, sabéis los que me seguís, cuchillos más compactos tipo Kodiak, tipo cualquiera de los BS9 que hicimos de estos tradicionales, de ese tipo de tamaño, son los que suelo llevar si llevo cuchillo, ¿no? Pero estos cuchillos los llevo más, muy buenas MZ. Este tipo de cuchillos pues los llevo más para hacer cosas o para practicar cosas o para ver qué aceros son mejores o para trastear un poquito con ellos, ¿no? Y también tengo estos son demasiado pequeños, incluso si igual prefiero llevar una navaja que un cuchillo de este es tan pequeñito, pero este no es no, a ver, yo lo puedo agarrar así, pero si eso suele ser un tres dedos, ¿no? Este es un knife que la verdad no le he dado mucha caña. Me parece que esto también me lo mandaron con unas navajas o algo, muy buenas aquí, ¿ves? Y yo no sé qué preferís vosotros. No es mal el cuchillín, ¿eh? Para llevarlo incluso al cuello. Esta es la funda que tiene. Y si lo... La verdad es que agarra bastante bien el cuchillo y la funda. Para llevarlo aquí al cuello, pues la verdad es que está muy buenas Alfiri. Bueno, la verdad es que os estoy diciendo el nombre porque ya sabéis que en el grupo de WhatsApp os llamo por vuestro nombre, pero bueno, ya que es una cosa en abierto y eso no me gusta llamaros por el nombre, ¿no? Pero bueno, este es el cuchillín, lo puedes llevar al cuello, incluso al cinturón, o lo puedes llevar en el bolsillo. La verdad es que está muy bien. Tengo alguno que otros. Esto sí que sería un cuchillo de cuello más bien. Hay otros ciertos tipos de cuchillo que son un poquito más grandes, que por ejemplo el avispa nuestro lo hemos encasillado como un cuchillo de cuello, pero más bien es un cuchillo pequeño, ¿no? Pues yo no sé qué pensáis vosotros, qué preferís llevar este tipo de cosas, aunque yo creo que más útiles para lo que vamos a hacer todos los días, si vamos todos los días al campo, solemos ir al campo a hacer otro tipo de cosas, a pasear o a disfrutar un poquito de la naturaleza, yo creo que más bien llevaríamos una navaja o este tipo de cuchillo para hacer trabajitos normales. Luego si ya, no sé, si trabajáis en el campo o ya os gusta llevar algo más grande, sería como esto, ¿no? Hola Sergio. Yo no sé, más grande que esto, ¿qué decís vosotros? Si llevaríais algo más grande que esto sabéis que es el Boker de Box, Jesper Boxnaer, que es el diseñador de este cuchillín, que está muy bien, a mí me encanta. Muy buenas, Marcelo. Y ya os digo, aquí llevo, también puedo llevar la posibilidad la tengo aquí en el bolsillo, llevar una multiherramienta. Ya os dije que la estoy usando bastante, la multiherramienta, para ver cómo se comporta, ¿no? A ver qué decís por aquí. Alfiri, para lo que suele hacer en este país, un filo pequeño es suficiente. Sí, yo creo que también. Sí, los Mora también son cuchillos que no son muy grandes y que son fáciles de... Sí, yo más grande que esto, sí, yo diría que es para acampar. Si no lleváis navaja y preferís, o vais a hacer una hoguera o algo y preferís partir leña sin que dé la necesidad de tener un hacha, pues la verdad es que este tipo de cuchillos de este tamaño, un poquito más grandes,
la verdad es que sí, ¿no? Para si tenéis que cortar algo, aunque en este país ya sabéis que no podemos ni cortar madera, pero bueno, la verdad es que está un poquito todo restringido, ¿no? Igual si viviéramos en Estados Unidos, en Rusia, en Canadá o algunos países de Sudamérica que son mucho más grandes, yo creo que sí, un cuchillo más grande que este, o llevar un cuchillo como este acompañado de un machete para si tienes que limpiar, por ir por algún lado y limpiar, desbrozar un poquito para abrirte camino, yo creo que también podía valer. Pero ahora en España, que vayas para donde vayas, imaginaros que os perdéis, a no ser que estéis, yo que sé, muy aislados, pero la mayoría de los montes de España, por ejemplo aquí en Galicia, que hay mucho monte, mucha arboleda, pero siempre encuentras una casa. Tires para donde tires, siempre vas a encontrar una casa. Y si oyes un río o sabes dónde hay un río, sigues el cauce del río para lo que sigues hacia el mar, o el sentido en el que va el agua, ya acabarás encontrando una casa, un pueblo, una ciudad. Entonces, la verdad es que es más factible llevar otro tipo de cosas, otro tipo de herramientas que llevar un cuchillo grande, aunque hay gente que le gusta, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, este cuchillo, por ejemplo, yo cuando tenía en Bristol el allotment que es así como se traduciría. Un allotment es un terrenito, ¿no? Donde plantas y todo, pero allí eran del ayuntamiento y se alquilaban allí y teníamos allí, o por poquito dinero podías alquilarlo. Pues yo cuando iba al allotment llevaba este, porque si tenía que podar algún arbolito, tenía que cortar algo, ¿no? Ya por ejemplo, este tipo de cuchillo, una navaja ya no me valía porque, no, ¿sabes? Si tenía que cortar alguna rama de algún árbol, pues este sí que me valía y le daba caña, ¿no? Este machetea muy bien, pero ya sabéis que hay que tener mucho cuidado. Macheteando no tiene problema ninguno porque es muy resistente al macheteo, ¿no? Pero bueno, a la hora de hacer batón ya es otra cosa. Marcelo, para acampar me gusta de 10 a 12 centímetros, pero de hasta 12 es mi límite. Igual no es lo mismo 16 centímetros un criollo de 2,5 centímetros de pala que un 16 que en una bestia de 4 centímetros de pala para que da más intimidad al andar. Sí, claro, también es, pero bueno, también depende. Sí, a ver, este es de 2, pero puede partir haciendo batoning, haciendo el cabra, Esto para partirlo también hay que hacer el cabra con él. Ahora, macheteando no, porque es un acero que tiene bastante tenacidad y es duro, pero macheteando no lo partes. Lo que lo puedes partir es haciendo batoning, que cojas un nudo o algo y te haga una torsión muy grande el metal y que pases el punto de ruptura o el punto de tenacidad del acero y lo puedes partir, pero macheteando, si este cuchillo lo usáis para lo que es, porque es como todo, es igual que las navajas, con una navaja no vais a machetear, ¿no? Pues este tienes que saber que es un acero de 2, que es muy duro, que tiene una retención de filo muy buena y que es para lo que es. Podéis hacer batoning con él, Yo he hecho batoning con él, pero siempre, joder, si veis que el cuchillo se os queda trabado, un pedazo de tronco así, que está intentando romper un nudo, darle para atrás al cuchillo, porque muy buena es draconcillo, tiene la posibilidad de partir este acero, ¿no? Lo digo, es muy duro, pero sobre todo como cuchillo de caza, cuchillo para monte, para ciertos tipos de trabajo normal, es un cuchillo muy bueno, Pero ya os lo digo yo, o navajas o multiherramientas o cuchillos de este tipo para lo que vais a hacer normalmente en el monte, a no ser que, como apuntan por ahí, que vayáis a hacer una acampada y en vez de llevar un hacha o algo necesitéis algo más contundente, ¿no? Pero yo incluso aquí, ya os lo digo, a no ser que tengáis un campito o algo, incluso un machete, si tenéis que desbrozar algo, pues ya os lo digo, yo esto es lo que utilizaba, Si tenía que desbrozar algo en el allotment de Bristol, pues usaba este. Incluso para cortar ciertos materiales que desgastan un montón el cuchillo, por ejemplo,
para cortar cartón, para hacer la cama. Yo tenía unos bancales en Bristol. En el canal de mi suegro hay un vídeo donde salgo yo haciendo los bancales, me parece, en Bristol. Bueno, pues esos bancales de madera que hice iban cubiertos con cartón, ¿no? Y ponías las plantitas para que no salieran malas hierbas. Y todo esto también, este cuchillo también me servía para cortar mucho cartón porque tenía una retención de filo muy, muy buena, ¿no? Cuando llegaba a casa le daba una pasadita y eso, pero unas pasaditas con la chaira del Ikea, ¿eh? Le das unas pasaditas con la chaira del Ikea y vuelve otra vez a estar. Ahí dice Alfredo, yo con el tiempo he ido reduciendo el tamaño de los filos que uso. Al final, filos de unos 10, 11 centímetros. Sí, es que la verdad es que no te hacen falta más para salir al campo a hacer una ruta, hacer algo. Yo creo que no te hace falta más. Además que son más portables, los metes en la mochila e incluso si los llevas en el cinturón, muchas veces si llevas algo largo ni se ve. A ver, los hornillos también. Claro, es que tampoco es cortar madera, pero bueno. Hay gente que practica cosas, ¿no? Sí, a ver, que desinformación y falta de cultura del filo a base de prohibir, sin más, sí, es eso. Es que pasa mucho en este país, pero también es que hay mucho cafre, ¿eh? Hay mucho cafre, pero bueno, en este país pasa mucho que no se paran a mirar nada, simplemente dicen, va, pues voy a prohibir esto y le importa tres carajos, ¿va? Ya se arreglar a la gente, ¿no? Pies, ¿qué dice Juan de pies? No te entiendo, Juan, ¿qué dices de pies? Bueno, pues eso es básicamente. A ver, yo entre estos dos, yo elegiría, si normalmente lo que hago yo en el campo, cogería este. De hecho, la próxima vez que vaya al campo, es que hice el vídeo este y me acordé de este, lo encontré por ahí. Es que tengo tantos cuchillos, tío, que ni me acuerdo. Además, estos son cuchillos que me mandan, que les hago la revisión, pero se me olvida hacerles las pruebas y quedan ahí. Así que este igual, la próxima vez que vaya al campo, le hago unas pruebecillas y os hago un vídeo, sí, eso sí tengo ganas, ¿eh? Porque normalmente cuando voy al campo voy con los niños y no suelo hacer vídeos. Pero bueno, este sí que, este incluso tenéis las pruebas, unas pruebas de un vídeos antiguos cuando estaba en Bristol. Pero ya os lo digo, este sí que, o cuando compro otra vez un terreno que tengo pensado para plantar árboles y todo eso, seguramente lo vuelva a llevar otra vez, pero normalmente llevo los tamaños del campero, del trampero, ese tipo de tamaño, del Kodiak. Ese tipo de tamaños son los que me suelen gustar a mí, ¿no? Y luego ya estos son muy fáciles de llevar. Este incluso en la ciudad, según donde lo llevéis, no vas a llevar en una discoteca o vais a entrar en un centro comercial con esto. Yo lo que hago normalmente, si llevo este tipo de cosas, ahora por la mañana fui al Mercadona, lleva la multiherramienta, que la suelo llevar en el clip, la llevo en el bolsillo, porque ahora no llevo cinturón, entonces la llevo en el bolsillo y la dejé en el coche porque dije yo, vale, solo falta que, ya sabéis que la gente de seguridad suele también andar en este mundillo y solo falta que me vea el clip o me vea en medio salir la multiherramienta para que me diga algo, ¿no? Pero bueno, pues yo lo que suelo hacer es dejarlas en el coche, así que no tampoco me complico la vida. Pero bueno, este lo metes no pesa nada, ¿eh? Lo metes incluso en el bolsillo e incluso para ir a trabajar, para la fruta, para el bocadillo o si tienes... Ahora hay gente que no le gusta tampoco que usar un filo con el que trabaja para comer, pero bueno, este ya veis, es muy pequeñito, ¿eh? Es de G10 con separadores blancos y está muy... A ver, no vas a hacer trabajos muy duros con él, pero sí que es un monte ciudad, yo sí que lo llevaría, ¿eh? Sí, a ver, todos los Joker BS9 más o menos son del mismo tamaño, menos el avispa,
más o menos están ahí todos en ese mismo tamaño. Yo no sé, su hermano menor, sí que hay uno más pequeño, Oscar. Hay uno más pequeño que este, no lo sé, este me lo mandaron, ¿eh? Este me lo mandaron y ya un poco lo usé. No sé si hay otro menor. A ver, está muy bien el detalle este del cordón fiador tan grande. Bueno, ni lo sabía que tenían. Este no sé qué modelo es. Este es el. Yo tengo la revisión por ahí. El Ermine o Ermine. Porque ya sabéis. O Ermine. Porque ya sabéis que la E unas veces los ingleses la pronuncian de una manera y otras de otra. Este es el grande, como será el pequeño. A ver, yo si. Eh, este me caben a mí 3 dedos. El otro entonces que caben dos. No sé lo cómodo que será, la verdad. No sé, yo creo que tengo tu knife, tengo dos piezas que son las que, no sé si es un cuchillo y una navaja, que es las que me mandaron los chinos, de aquella cuando Gearbest mandaba aquí a España, porque no sé qué ha pasado con Gearbest, no sé si podéis comprar, yo es que nunca he comprado, siempre me han mandado. Entonces yo no sé si ahora se puede comprar por Gearbest. Y este me parece que vino de Gearbest. Ahora mismo no me acuerdo, pero ya digo, le he dado muy poquito uso, pero cuando. Y trae Kydex, sí, bueno. Esta es una funda eh, de cuero. Es de cuero, ¿eh? No es. No es ni imitación ni nada. Y trae una costilla muy gorda, de Dios, ¿eh? La verdad. Y encaja muy bien el cuchillo, porque tiene la guarda esta. Y no es imposible que se te caiga el cuchillo. Llevarlo así, colgado en el cuello. Sí, es de 2 milímetros, sí. Esta es de 2 milímetros, pero tiene una costilla que no veas, ¿eh? Esto bien puede ser más de medio centímetro seguro. Casi, no sé, casi llegando al centímetro. Bueno, no, medio centímetro, por ahí andará más de medio centímetro. No se sabe de qué parte. Pero huele bien, huele a cuero, ¿eh? No huele a chumino. Pero bueno, y este tamaño sí que ya nada, pero mira, siempre lo digo, siempre que cojo este cuchillo, tengo otro, ¿eh? Tengo otro también, ya lo dije siempre. Tengo otro sin estrenar, que tiene las cachas un poquito más claras. Y este estaban numerados, me parece. Sí, este es el 553 y el otro es más bajito. El otro lo compré, o no sé, no me acuerdo, porque tengo dos, la verdad. La funda es de Kydex, pero es una mierda. No tengo el tops a mano, porque mañana voy a hacerle el S. Pero ya sabéis que, ya lo dije en el grupo, me ha encantado, ¿eh? Es un cuchillo que me he enamorado de él. Ya estaba enamorado de él antes, ya hacía muchos años cuando salió, ¿eh? Porque me gustaban mucho las líneas que tiene. Pero una vez que lo tienes en la mano, es una pasada. Es un cuchillo que es cómodo, es un cuchillo que te da muy buenas sensaciones. ¿Sabéis que el Back River, por ejemplo, te transmite algo especial? Pues este también es un cuchillo de tops que me transmite mucho. Y de hecho me ha gustado tanto, pues, tops o Back River. Me lo pones difícil, ¿eh? Yo creo que no. Yo, yo creo que no escogería, ¿eh? De hecho, ya tengo entre ceja y ceja un cuchillo mucho más grande, que va a ser el cuchillo más grande que yo tenga, porque sabéis que tengo el Roy de JV, que pero no, me tocó en un concurso en el Foro Armas Blancas y no lo volví a utilizar. Le hice las pruebas para el canal de aquella cuando estaba en Inglaterra y no lo volví a utilizar porque no utilizo cuchillos grandes, pero ahora con este que compré, el Tops, el Fieldcraft, voy a ir por el chete. No sé si sabéis cuál es el chete de Tops. Es una pasada. Es un cuchillo que es un tipo machete. Y el chete es una pasada. El junglas, me gusta más el chete que el junglas. El junglas de Easy.
Me gusta más. El Junglas de Easy está muy bien, pero yo no sé si habéis visto el Chet. El Chet es una pasada. He visto a algún americano trabajar con él y eso, ni el Junglas, ¿eh? Es una pasada cómo trabaja eso. Y lo tengo entre ceja y ceja. Lo tiene en Lamnia a 300 y algo, o algo por el estilo, 200 y algo. O sea que voy a tener que hacer muchos directos para que me... Sí, el Junglas es una bestia, pero el Chete es mucho más, ¿eh? Yo creo que incluso es más, tiene más grosor la hoja. Pero el Chete, ese lo tengo que probar. Eso cuando tenga yo el campo ahí para podar los árboles o incluso dárselo a mi suegro, bueno, dárselo, prestárselo a mi suegro para que lo utilice un poco en el campo. Pero bueno, mi suegro tiene también, ya no hace falta que le des nada. Eh, bueno, sí, a ver, no sé, ¿eh? Y si tiene su cosa, ¿no? Pero Tops tiene algo especial también, ¿eh? Y si en su momento pues tiene mucho renombre por la escuela de supervivencia y todo eso, pero Tops la verdad es que hacen muy buenos trabajos, los acabados de Tops me gustan mucho, y eso que los de Easy no son malos, pero bueno, ya os lo diré, ¿eh? El tamaño que tengo del Bob, de que Bob es Brother of Bushcraft, ya sabéis que es así. Buenos días, Steve. Eh, ¿Quién es? Sutemi. Beer. Bueno, Bear. Beer es otra cosa. Te... Sí, mi suegro utiliza el chat para el bocata. Pero bueno, mi suegro es que ya hace los rats no me gustan tanto, Oscar. Los rats no. Los rats no me gustan tanto. Y eso que son diseño también de Easy, pero yo creo que cuando se separaron, no sé qué liada tuvieron con Easy esa gente, pero yo qué sé. Yo creo que los de Easy han aprendido en esa colaboración con Rat y han sacado modelos mejores, porque sé que hay ciertos modelos de Rat y Daisy que son los mismos, pero yo creo que Rowen, la empresa que les fabrica los cuchillos, es bastante buena trabajando, ¿eh? Sí, yo creo que tienen buenos tratamientos térmicos también. Rowen me gusta más que los cuchillos de Daisy de cuando lo estaba con Rat, ¿eh? Pero bueno, eso es todo. No sé si vosotros utilizáis en el campo, la gente que estáis ahí, si utilizáis en el campo un cuchillo grande. Yo ya os digo, yo los grandes los utilizo para cuando para trabajar, cuando estaba en el campo, cuando tenía el campo, y cuando lo vuelva a tener otra vez seguramente los vuelva a usar. Pero cuchillos tan grandes como por ejemplo el Herroy que tengo, no los uso. No los uso porque, no sé, porque prefiero por ejemplo este, ¿no? Y este se le saca un filo, la verdad es que muy bueno, ¿eh? Tiene aquí un pulido del filo, no sé si lo veis, que se me olvidaba. Estoy probando el afilador que me mandaron los chinos. Esto está afilado con ese afilador, mirad cómo ha dejado el filo, corta muy bien. Y lo tengo que hacer un vídeo también. Ese es uno de mis pendientes, el Scrama. El Scrama es ¿pero qué tienes? Porque está el 240, el 200 y creo que hay uno... Ahora hay uno pequeñito, un Scrama pequeñito. No sé si lo habéis visto. El otro día estuve mirando en la página de Teraba. Sí, no, seguramente que no, por lo que he visto. Yo voy a comprar el 200, el 240 no, el 240 es muy grande. Y estaba el Scrama y estoy por el otro, por el Puco. El Puco también me gusta mucho, el que mostraron los locos estos, que creo que son holandeses, ¿no? El BS9, sí, a ver, el BS9, el, el BS9 estuvimos hablando con Juan el otro día, está muy ocupado, tiene muchos encargos, las fundas están modificándose porque hubo una modificación
y está saturado. Parece que la gente con el coronavirus ha empezado a comprar cuchillos a mansalva y tiene muchos compromisos antes que el nuestro. Sí, a ver, yo iré comprando. Ahora mismo con el canal, ya os lo dije en el WhatsApp, está ganando un 50% más de dinero y todo esto también va a repercutir en el grupo de WhatsApp para el premio. Si ya os lo dije que el tanto por ciento de lo que gane va a ir para el premio también. Y también me va a ayudar a mí a comprar más material. Voy a comprar más material para enseñároslo. Y yo creo que no gastar de mi dinero, yo creo que ya no con los niños y todo eso, pero bueno, lo que vaya dando el canal, sabéis que el Tops está comprado con el dinero del canal y iré comprando cuchillos para enseñaroslo. Eso también en el grupo me tenéis que ir diciendo qué cuchillos preferís y eso para también. Los Hydra Knives no tengo nada. Sé que lo Manolo para cortada le suministraron unos y Oscar que anda por ahí. Oscar tiene un Hydra Knife. Oscar sí que podía decir, yo no os lo puedo decir nada porque no tengo un Hydra. Me parecen cuchillos de trabajo a mí más bien. De los Teraba te digo, de 240. Claro, ese es Alfredo el que dice el Scrama 80. El Scrama 80 es el que vi yo. Que es así, ¿no, Alfredo? Muy buena, Javi. Es pequeñito, ¿no? Yo es lo que vi en su página. No cuesta mucho dinero tampoco. Es un Scrama, pero pequeñito. Es tipo... Yo qué sé. Sí, no sé qué medida es. Bueno, son 80. 8 de hoja, claro, sí, es pequeñito. Bueno, es pequeñito, que es un cuchillo... No, no, sí, pequeñito, pero bueno, de 8. Buenos días, Draco. Pues, no sé, a ver, yo tengo pendiente, ¿eh? Tengo pendiente comprar el Scrama y me gusta también el Puco. De hecho, casi lo compro el otro día, pero lo compro con mi dinero. Y casi lo compro. Más que nada porque va a tenerlo y eso. Aunque se pueden comprar, estoy en que coger el Scrama con la funda de cuero y el cuchillo, o solo el cuchillo, o el cuchillo solo sin encabar. Sabéis que Teraba también vende escramas y pucos, los vende sin encabar. Y no sé si comprar, porque es mucho más barato, ¿eh? No sé comprar el escrama sin encabar y encabarlo yo, o ya para enseñarlo, más que nada para enseñarlo cómo viene, porque la funda está chula, me parece que tiene un alma de plástico que también las hay a vender. La verdad es que se puede comprar, del escrama se puede comprar casi todo aparte. A ver, depende, sí, depende para qué, pero bueno, yo tampoco por mucho que vaya a hacer, yo ya no hago un cuchillo más grande que esto, yo no lo uso. La verdad es que igual llamo a los de Teraba a ver si me mandan un cuchillo, pero no creo, la verdad. Pero bueno, si en el grupo que somos 100, estuve mirándolo ahora hace un poquito, en el grupo de WhatsApp ya somos 108. Imaginaros, imaginaros que pedimos 108 escramas. Bueno, 108 es imposible porque ya hay gente que tiene el escrama, pero el Puco o ese, tú eres de grande, sí, pero bueno, depende de lo que vayas a hacer, ¿eh? Porque para el bocadillo coger un cuchillo grande o yo qué sé. También depende de lo que vayas a hacer al campo. Si vais a practicar supervivencia, es que yo la supervivencia puedo practicar un poco, pero normalmente lo que voy con los niños es a pasear al campo, a hacer una rutilla con ellos, porque aún son muy pequeños. Para bocadillo una navaja, claro. Sí, es que para mí es muy grande, esto. Es para cierto tipo de cosas. Sí, de Javi también, depende del bocadillo que vayáis a hacer. O si el bocadillo lo vais a hacer después de matar un bicho, te podéis hacer matar el bicho, cazar el bicho, matar el bicho, limpiarlo y ahí luego hacer un bocadillo de bistec yo qué sé, de corzo.
También, a ver, para que me cargo la mesa. Este cuchillo para cazadores está muy bien, ¿eh? Sabes que los cazadores normalmente no se llevan la pieza o la limpian en el campo o algo. Este como cuchillo para un cazador sí que está muy bien, ¿eh? Si sois cazadores y lo que vais a hacer es, vais a ir a cazar y limpiar el animal aquí, este sí que es, ¿eh? Hay bocadillos que hay que hacer, batón y transversal para cortarlos y el pan está muy... Sí, a ver, aquí en Galicia tenemos buen pan, ¿eh? Zapatilla del 49 también. Pero bueno, es lo que hagáis, ya os dije. Igual que cada uno compra lo que le nace del carajo, y que lo digo siempre y lo diré siempre, y hace con sus cuchillos y navajas lo que se le sale del carajo, también lleva al monte lo que le sale del carajo dentro de la ley, ¿no? Pero bueno, ya es que es imposible saber. Es que es igual que las herramientas, ¿no? Pues unas se adaptan mejor a unos que a otros y ya está. Eso es para gustos los colores. O como digo también, para cada uno tiene un culo, ¿no? Y todos los culos son diferentes. O sea que la verdad es que depende, ¿no? Bueno, eso es todo. Ya cumplimos la media hora, ya sabéis que no me gusta estar más de media hora para la gente que no puede estar, porque no, no muchas tardes puedo hacer directos, entonces también para la gente que se apunta después por la tarde a ver los directos, que puedan oírme un poquito, ¿no? Bueno, sí, es que, a ver, es que esto, al tener una retención de filo tan buena, esto sirve para limpiar un animal. Además tiene la opción de la dactilera y pues ciertos tipos de cosas pues son más fáciles de hacer, ¿no? O quitar algún músculo, alguna esa. Pues la verdad es que son muchísimo más fáciles de llevar. Este sí que ya lo veo en caso de que tengas un caza mayor, ¿eh? O caza menor no vas a despiezar un conejo con esto, pero bueno, creo que pues se puede, ¿eh? Sí, claro, es lo que dice Javi, el teraba para untar sobrasada y el avispa para talar un árbol, claro, pero eso es que haga cada uno lo que quiera. Ahora, os voy a decir una cosa también, que ya también, a ver, os voy a decir una cosa, también lo hemos hablado también, sabéis, en el grupo, tú no puedes pretender empezar a hacer batoning con una navaja y luego romper la navaja y reclamarle al fabricante que la navaja no vale para nada. Eso tampoco es, ya lo sabéis. Si vas a hacer batoning con una navaja, si la rompes es responsabilidad tuya. El fabricante no hace navajas para hacer batoning con ninguna cosa. Las navajas son para lo que son, para cortar y pinchar. Así que, o para tallar una cosa. No, si tú te pones a talar con el avispa un árbol, bueno, depende del árbol también. Pero si pones a la avispa talar un árbol, pues si lo rompes, me cago en Dios. Luego no le vengas diciendo ni a BS9. A ver, que me tiene pasado, ¿eh? No sé, en un vídeo que me mostré un BS9 me dijo uno que se le había roto un BS9 o no qué sé. Y lo que le dije yo muy adecuadamente fue, pues nosotros somos los diseñadores, nosotros diseñamos ese cuchillo, pero responsabilidad. Ese cuchillo está probado. Ese cuchillo aguanta un uso normal, incluso algunos aguantan un uso bastante fuerte. Pero si me vas a poner a talar un árbol con un cuchillo BS9 y si lo rompes, pues habla con el fabricante y el fabricante sabrá si te cubre la garantía o no según lo que hayas hecho, ¿no? ¿Quién se va? Vicente, hasta luego Vicente. Así que es que muchas veces también creemos que los cuchillos lo aguantan todo y los fabricantes tampoco pueden andar pagándole cuchillos a los descerebrados por ahí, cuchillos o navajas, ¿eh? O yo qué sé. Las cosas también, igual que no coges un Ferrari para hacer todo terreno por el monte, pues tampoco cojas ciertos tipos de cuchillos, ciertos tipos de navajas para hacer cosas que tienen que hacer un hacha o un cuchillo de considerable. A ver, al Easy está claro que tú le puedes hacer cualquier perrería, que no lo va a romper, pero de hecho, si rompes el Easy, ellos te lo cambian sin preguntas. Así que
Aquí, este es un cuchillo muy duro. ¿Qué dices? Este. No, este es un cuchillo muy duro, ¿eh? Yo he visto romper este cuchillo, pero haciendo batoning, ¿eh? Macheteo y uso normal, este cuchillo no lo rompes, ni, pero vamos, ni harto de grifa, ¿eh? Este cuchillo es muy bueno, ¿eh? ¿Has vuelto? Pues no sé qué te preguntaban por ahí, Oscar. Ah, lo del Hydra Knives, no sé quién lo preguntaba, si eran cuchillos buenos. Yo le dije, yo no tengo Hydra Knives, yo les lo he visto a cara cortada y a ti, el que puede hablar de más o menos de esa marca eres tú, yo no la conozco. Si me manda un cuchillo, pues podré hablar. O si lo compro más tarde, pero no es una marca que yo... no comments. Pues nada, pues no comentes. Así que nada. Eh, bueno, ya hemos llegado, como digo, ya estamos terminando. Espero que os haya gustado el directo de hoy. Me podéis decir temas que podemos tratar en los directos, ya sabéis, en el grupo de WhatsApp. Si no sabéis mi grupo de WhatsApp, siempre aparece el enlace en la descripción del vídeo. Ya somos 108. Ya he repartido los parches del grupo. Eran 76 parches. Ya están llegando, según me han dicho, ya están llegando a la gente. O sea que está bien. Y el próximo proyecto, seguramente, además del sorteo de fin de año, el próximo proyecto igual hacemos, no sé si qué os parece, un cuchillo baratito que nos lo marquen. Y luego si ya, porque no sé cómo están las economías de la gente del grupo, pero bueno, igual no es que nos marque un cuchillo baratito en alguna cuchillería y luego ya meternos con si cuadra algo más importante, ¿no? A los que practican airsoft. No, Juan, el tuyo seguramente llegue más tarde. Lo metí eh, lo metí en el buzón el domingo. El domingo que me pasé por correos los metí en el buzón, o sea que saldrían el lunes. Ha llegado a gente que está más cerca de mí, ¿no? Pero bueno, a Canarias aún falta una semanita o 5 días, bien tardará, me imagino. Bueno, pues nada, chavales, nos vemos en otro directo. A ver si hago. No, mañana pretendo hacer el vídeo del Tops para que lo veáis. Porque es un cuchillo, vais a notar cuando yo hablo que me gusta bastante ese cuchillo. Si puede ser estar entre los 5 que más me gustan, ¿eh? Sí, incluso yo creo que un poquito más arriba ese cuchillo la verdad es que me está encantando un montón. Estoy deseando probarlo en el campo también. 15 días. Bueno, chavales, nos vemos en otro directo y hasta luego. Será un vídeo top, sí.